Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una receta dulce muy fácil para los amantes del Oreo y para los amantes del brownie, porque voy a combinar las dos cosas. Un brownie de Oreo, que es más fácil, imposible, y lo mejor de todo, está riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes para hacer este brownie que no sabe lo que es. Una maravilla. Lo primero, evidentemente, galleta tipo Oreo. Cantidad, 20 galletitas. También 2 huevos tamaño L. Azúcar común, necesita 250 gramos. También una cucharadita de aroma o esencia de vainilla, mantequilla. Solamente 50 gramitos, mantequilla o manteca, como sea que lo llames. 2 cucharadas de harina de trigo común, una cucharada de maicena o almidón de maíz. Este es el secreto para que quede un brownie bien masticable, riquísimo. Una cucharada de cacao amargo. El agente leudante va a ser polvo para hornear o levadura química. Es lo mismo, simplemente tiene varios nombres. Y por último, una pizquita de sal fina para potenciar los sabores. Lo voy a hacer en un molde que, evidentemente, aguante la temperatura del horno de un tamaño de 20 por 20 centímetros. Salen 9 brownies. 9 brownies, también puedes cortarlos más pequeñitos y hacer más porciones. Eso ya a tu gusto. Lo primero que voy a hacer es dejar la galleta hecha una arenita. Para ello, lo más fácil, la procesadora. Yo tengo una procesadora muy pequeñita, así que voy metiendo galletas de a poco. Manera de hacerlo, la que se te ocurran directamente en el bowl con el palote de amasar. Yo lo hago muchas veces, seguramente tengo algún vídeo que ya lo has visto, donde le voy dando despacito hasta conseguir una arena bien finita. A ver, las cosas como son, lo más fácil la procesadora, pero lo puedes hacer como tú quieras. Mientras que me quedo aquí procesando la galleta, no te olvides, aquí abajo botón para suscribirte y campana para que YouTube te avise. Si eres nuevo, no te vayas sin darle a ambos, que te agradezco de corazón, porque estoy subiendo 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo, dulces, ensaladas, panes, pizzas, de todo el mundo, que espero que te encanten, que las hagas, que las disfrutes, que las compartas. Y lo dicho, te agradezco de corazón. Y a todos los que ya me seguí, un beso muy grande. Mira, así tiene que quedar la galleta, bien trituradita. Si la dejas un poco más gruesa, no pasa nada, queda un brownie más rústico, pero también muy rico. Me pongo con la receta, los 2 huevos talla L al bol junto con el azúcar. El huevo talla L tiene que pesar sin cáscara entre 63 y 67 gramos. Y ahora lo que voy a hacer es darle aquí una buena batida. Voy a batir a blanco. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a batirlo aquí con la mano o con la máquina, eso ya no hay problema ninguno. Si tiene una batidora de varilla eléctrico, mételo sin problema hasta que agarre volumen y mire, se quede de este color. Se tiene que espesar y blanquearse un poquito. Me pongo a derretir la mantequilla. La mantequilla o manteca, que es exactamente lo mismo, pero que también tiene varios nombres, depende de dónde la estemos usando, del país que sea. La vas a derretir, lo puedes hacer así en el microondas, potencia en descongelar, o la pones al baño María, la calientas, como tú quieras. Simplemente ahora para el siguiente paso la necesito derretida. Le pongo la esencia o el extracto de vainilla, cantidad una cucharadita, como te he dicho antes. Por los ingredientes no te preocupes, que como siempre al final del vídeo te dejo para que pauses, y en la descripción de este y de todas las recetas tienes también los ingredientes. Ahora, mantequilla o manteca para adentro. Fíjate cómo quedó perfectamente derretida. Ahora vamos a meter la espátula y con mucha delicadeza, para que no se nos baje lo que ya hemos generado antes con el huevo, le vamos a dar aquí un poquito hasta que esté bien integrado. Una vez que tengo la mantequilla bien integrada, añado los secos. En esta ocasión, las 20 galletas de Oreo. Si quieres, de estas 20 galletas puedes dejar 2 o 3 galletas sin triturar y dejarlas en pedacitos más grandes. De esta forma luego nos las encontraremos en el brownie. A mí me gusta así porque la verdad es que queda un brownie increíble, pero te doy opciones para que lo hagas a tu gusto. Tamizo la harina, la maicena y el cacao. Como te dije, 2 cucharadas de harina común. Si tienes harina repostera o de fuerza, no pasa nada, úsalas, que te va a quedar también bien. La cucharada de maicena o almidón de maíz, y también la cucharada de cacao amargo, que este cacao nos va a potenciar todavía más el sabor de este brownie, que para los chocolateros, ya veréis, es un brownie delicioso. El único problema que tiene es que cuando empiezas a comerlo es difícil
parar. Bueno, estoy aquí tamizando, fíjate que le doy con la cuchara para aprovechar todo lo dejo ahí y añado el agente leudante, polvo para hornear, levadura química, la media cucharadita, muy poquito porque no queremos que el brownie crezca mucho, y también la pizquita de sal para potenciar todos los sabores. Como siempre digo, este paso es facilísimo, pero también es muy importante, tienes que darle aquí, despacito, con movimientos envolventes, hasta conseguir integrar todo lo seco con lo húmedo. El secreto de que cualquier brownie, cualquier bizcocho quede increíble es que no tenga nada de parte seca en la mezcla. Y le vas a dar hasta tenerlo así como ves este. Perfecto. Ahora ya, el horno precalentando. Temperatura 160 grados, un horno bajito. Preparo el papel de horno para mi molde. Fíjate lo que estoy haciendo. En muchos vídeos ya directamente pongo el papel, pero hoy he querido dejarlo para que veas cómo hago realmente, que es facilísimo. Esta creo que es la forma más sencilla de forrar cualquier molde. Directamente lo recorto un poco y le hago corte en la esquina. Así solamente tengo que apretarlo un poquito en mi molde y queda perfecto. Las arrugas que quedan son mínimas. Mira, ya lo tengo sin complicaciones ninguna. Siguiente paso, añado toda mi mezcla de brownie de Oreo dentro en mi molde. Ya estamos casi. Este brownie, de verdad, prometido, cuando lo haga siempre te van a pedir que lo repitas porque es increíble. Paso siguiente, lo vamos a poner bien lisito en nuestro molde para que luego las 9 porciones que salgan sean todas bien parejas. 9 porciones, eso un poco al gusto. Hay quien le parece que una porción de brownie de ese tamaño es muy grande y otros que piensan que es pequeña. Eso ya te lo dejo a tu elección. El horno precalentado, como te dije, 160 grados Celsius. Y tiempo en mi horno son 25 minutos. Fíjate que no se te pase un brownie seco, no está bueno. El brownie tiene que quedar bien jugoso. En 25 minutos en mi horno lo tienes así. Tú ves chequeando, puede ser que tarde un minutito más, un minutito menos. En el momento que lo sacamos, lo dejas así, como estoy haciendo yo, sobre una rejilla durante 10 minutos. En 10 minutos va a acabar de asentarse y ya lo puedes desmoldar. Lo puedes servir así, tibio, lo puedes servir frío, como tú quieras. Lo puedes servir sin nada, lo puedes servir con una bola de helado, lo puedes servir con un poco de dulce de leche, lo puedes servir con caramelo salado, queda increíble. ¿No viste el vídeo? Aquí arriba te lo dejo para que vayas ahora cuando acabes con este, que estoy seguro que te va a encantar. Y ya lo tengo aquí, el brownie. Mira la pinta que tiene. Evidentemente aquí no acaba la cosa porque voy a cortarlo para que veas qué tal quedó por dentro. Y sí, me tendré que sacrificar por el vídeo y lo voy a probar también a ver qué tal está. Mira, hago mis 9 porciones y mira esto, una auténtica maravilla. Y como siempre, aquí te dejo los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que debajo en la descripción, en este y en todos los vídeos, también los tienes. Y ahora sí, a probarlo. Una delicia, de verdad te lo digo. Bien chewy, riquísimo, con la dulzura justa, con mucho sabor a Oreo. Ahora espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes y me dejes en comentarios si es verdad o no, que es una auténtica maravilla. Y como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.